Me alegra que regresaras, porque ahora vamos a empezar a ver lo que son las funciones en Excel. Y las funciones en Excel son de lo más poderoso que tiene esta aplicación. ¿Qué es una función? Bien, una función es una o varias palabras que van a agrupar diversas operaciones que va a realizar Excel cuando sí se lo indiquemos. Para realizar nuestra práctica hemos ampliado el libro Práctica Excel número 4 con más productos en un libro que se llama Práctica Excel número 5. Y empezaremos por decir lo siguiente. En Excel hay varias formas de hacer una misma cosa. Para las funciones vamos a ver por lo menos 3 maneras diferentes de insertar funciones. Las funciones se van a clasificar de distintas maneras. Vamos a tener funciones de texto, vamos a tener funciones de fecha y hora, vamos a tener funciones aritméticas, funciones lógicas, funciones de búsqueda. En el alcance que tenemos para este curso virtual, vamos a ver las funciones que más utilizamos y que son las funciones más básicas. Bueno, comencemos. Si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, cuánto suman los precios finales de nuestros productos que están en oferta, pues podríamos hacerlo mediante una fórmula. Una fórmula donde le diríamos que sume el contenido de I10 más el contenido de I11 más el contenido de I12. Es decir, tendríamos una cadena de sumas para obtener un resultado. Sin embargo, para facilitarnos ese trabajo, Excel va a resumir todas esas sumas en una sola palabra. Igual que hacíamos con las fórmulas, cuando vamos a insertar una función, esta siempre deberá llevar al inicio el símbolo de igual. Bueno, vamos a ver la primera forma de insertar una función. En este caso, la función de suma. Escribimos el símbolo de igual y escribimos además la palabra SUM o las letras SUM. Y Excel me va a desplegar una lista que contiene aquellas funciones que incluyen en su nombre las letras SUM. La primera que encontramos es suma, que es la que andamos buscando. Podemos darle doble clic o podemos presionar la tecla de tabulador. Entonces, Excel va a poner la palabra suma y abrir un paréntesis. Ese paréntesis es importante porque dentro de esos paréntesis vamos a encontrar lo que vamos a llamar los argumentos que Excel me los va a sugerir acá abajo. Entonces Excel me dice, usted puede insertar varios números. Solamente el primer número es obligatorio. A partir del número 2 es opcional. ¿Cómo sé yo eso? Muy sencillo, porque Excel me está mostrando el número 2 entre paréntesis cuadrados. Yo puedo poner hasta 255 números ahí para que Excel los sume. Y además Excel me indica en esta ayuda en línea que debo cerrar el paréntesis.
Pero para hacer más fáciles las cosas, yo simple y sencillamente voy a marcar el rango que contiene los números que deseo sumar. De esta forma, Excel lo que dice es que va a sumar desde I10, va a poner los dos puntos que indican que es un rango hasta I19 y cierro el paréntesis. Hay una regla de oro que indica paréntesis abierto, paréntesis cerrado. De lo contrario, tendremos un error. Le voy a dar introducir y ya obtengo la suma de estos valores que están acá arriba. Una segunda forma de hacerlo, en el caso de la suma, es seleccionar el rango. Vamos a la pestaña Inicio y en el grupo Edición seleccionamos el símbolo de sumatoria. Como vemos, cuando yo coloco el cursor sobre los iconos, me aparece una ayuda en línea. Si yo le doy clic, inmediatamente Excel inserta la función suma. Hemos visto dos maneras de hacerlo. Bien, hay una tercera forma de hacerlo y lo vamos a hacer acá. Tenemos a la izquierda de la barra de fórmulas un icono que indica insertar función. Si yo le doy clic a insertar función, Excel me va a desplegar un menú que contiene varias funciones. Las primeras que me va a mostrar son aquellas que yo utilizo con mayor frecuencia. Igualmente, puedo seleccionar que Excel me muestre todas las funciones que tiene en orden alfabético, desde la A hasta la Y. No hay función con la letra Z, por cierto. Entonces, si yo voy alfabéticamente, busco deslizando el indicador, puedo encontrar las diferentes funciones. Y bueno, como vamos a buscar suma, vamos a seguir hacia abajo y por acá tiene que aparecer, ya estamos en la S y tiene que aparecer suma. Seleccionamos suma y le decimos aceptar. Entonces Excel nos va a mostrar el asistente de argumentos de función, porque se llaman argumentos todos esos elementos que van a ir dentro de los paréntesis de cada función. Intuitivamente Excel me está diciendo que va a hacer una suma desde la celda H10, pueden verlo acá, hasta la celda H19. Me indica cuáles son los valores que están ahí contenidos y aquí abajo me da un resultado preliminar de la fórmula. Igualmente me muestra una descripción de qué es lo que hace esa función. Una vez que yo le digo aceptar, Excel introduce la función y acepta los valores. Vamos a darle formato y aquí vamos a poner totales. Muy bien, hemos visto nuestra primera función. Cuando nosotros hemos hablado de utilizar direccionamientos absolutos y relativos, estas tres funciones utilizan direcciones relativas. Por lo tanto, yo perfectamente pude haber copiado hacia la derecha la primera función que puse y las direcciones se van a actualizar. Pero, por ejemplo, si yo quisiera acá abajo
obtener los promedios tanto del precio como del descuento como del precio final, yo puedo darle un nombre a este rango que se llame precio, a este que se llame descuento, obviamente sin incluir los totales, ¿verdad? Y a este que se llame final o precio final. Entonces, si yo marco este rango, voy al cuadro de nombres y escribo la palabra precio y le doy la tecla introducir o enter, este grupo de celdas o rango va a tener el nombre de precio. De manera que si yo me ubico en cualquier otra parte de la hoja de cálculo, le doy clic a la flecha del cuadro de nombre y selecciono precio, me va a llevar a donde está ese rango. De la misma forma, yo puedo seleccionar el rango de descuento, ponerle aquí el nombre, descuento, y al precio final yo le voy a poner el nombre de precio, pero no puedo utilizar espacios en blanco porque me daría un error. Por lo tanto, uso el guión bajo y le pongo final y enter. Entonces ya tengo los tres nombres como descuento, como precio y como precio final. Entonces, si yo quiero obtener los promedios de cada uno de esos, voy a hacerlo utilizando esos nombres que he determinado. Vamos a ver otra forma de insertar funciones. Para esto, utilizaremos la pestaña Fórmulas, donde encontraremos la biblioteca de funciones. Y la biblioteca de funciones va a clasificar las funciones por categorías. Por ejemplo, en autosuma estarán precisamente esas funciones que son tan utilizadas como suma, promedio, contar números, máximo, mínimo, que veremos después. Están las usadas recientemente, están las financieras, las lógicas, las de texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas. Y desplazamos y veremos que por aquí está suma, aquí está suma, por ejemplo tenemos producto, tenemos redondeos, etcétera, y aquí tendremos más funciones, las estadísticas, y entre las estadísticas vamos a encontrar promedio. Selecciono promedio y eso me trae de una vez el asistente de argumentos de función. Excel está en este momento indicando que va a utilizar desde G10 hasta G20, pero ahí tendríamos un problema y nos daría un error. Nos daría un error por cuanto estaría utilizando también el valor de los totales y estaríamos duplicando los valores. Así que tengan mucho cuidado con eso. Voy a cancelar. Otra forma de hacerlo en este caso es decir igual promedio,
Aquí está promedio. Y escribo precio. Verán que aparecen varias opciones con precio en su nombre, en su función. Pero hay una gran diferencia. Algunos tienen en un circulito las letras FX, lo cual quiere decir función. Esas no las podemos usar por el momento porque lo que queremos es establecer el rango que queremos promediar. Inmediatamente después aparece precio con la forma de una hojita de cálculo y un par de celditas ahí marcadas como un rango. Ese es el que queremos usar. En el caso de otras versiones de Excel, y lo digo por aquello de que estén usando una versión anterior, lo que aparecería aquí sería como una etiquetita amarilla, como una pequeña colilla de color amarillo. Seleccionamos precio, doble clic y cerramos el paréntesis. Ya tenemos ahí nuestra función con el rango correcto y le decimos introducir. Copiamos mediante el copiar formato, el formato para acá, y cuando usamos nombres de rango no podemos copiar hacia la derecha y que se actualice, por cuanto en el momento en que yo le pongo nombre a un rango, la dirección de ese rango se hace una dirección absoluta. Entonces tengo que introducir mis promedios individualmente cada uno. Aquí iría descuento, ahí aparece de primero, doble clic, cierro paréntesis y finalmente promedio, doble clic, pongo precio y abajo está precio final, doble clic, cierro paréntesis e introducir. Vamos a marcar el rango y le vamos a poner negrita. A la hora de editar nuestras funciones, lo hacemos de la misma forma que lo hacemos con las fórmulas. Ahora bien, nosotros podemos hacer una suma de un rango, sumarle la suma de otro rango y podemos hacer muchas cosas con las funciones. Estas son nuestras primeras dos funciones. Hemos visto varias formas de introducir funciones en una hoja de cálculo y en el próximo segmento veremos más funciones para que ya puedan tener más herramientas y trabajar con esta maravillosa aplicación que es Excel. Muchísimas gracias por estar conmigo. Les espero la próxima vez para que hablemos Excel.